Bienvenidos, estimado público y colaboradores. Damos inicio a la última sesión de estudio del Congreso Conocimiento para Transformar 2021, ofrecido por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Agradezco enormemente al doctor y director del ISUE, Hugo Casanova Cardiel, por permitirme este último encuentro para exponerles mi propuesta Psicología, Artes, Creatividad, Escucha Activa y Valores como solución a la problemática educativa actual, para la acreditación de mis prácticas profesionales, pero también como una oportunidad para que abordemos en síntesis el hecho educativo en el pasado, el presente y en un posible futuro, desde mi perspectiva como estudiante de Pedagogía de la FES Zacatlán, y además desde el punto de vista comparado con otros países como Argentina, España y Japón, gracias a la honorable participación de Sandra Alegre, César Bona y Carlos Kazuga Osaka. Muchas gracias. Comencemos. Como mencioné previamente, daremos un recorrido breve a todas las épocas que ha experimentado la pedagogía y el hecho educativo, desde la antigua Grecia, la edad medieval, la edad moderna y hasta la actualidad en la edad contemporánea, para entender por qué experimentamos en estas circunstancias la educación actual y para finalmente presentarles a mis honorables invitados y abrir en nuestras mentes un amplio panorama de lo que podría ser la educación, tanto en México como en el mundo en un próspero futuro. Pues bueno, introduciéndonos a lo que fue la educación en la Edad Antigua, más específicamente en la antigua Grecia, podemos recordar que ésta se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época destacan grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. Los griegos preparaban a los jóvenes física e intelectualmente para que más tarde estuvieran listos para dirigir el Estado y la sociedad, hasta desarrollar las artes, la enseñanza, la filosofía, la estética ideal y el entrenamiento gimnástico. Respecto a dicha educación contribuyeron con dos señas características, todo lo que tiene que ver con la civilización y la sociedad, el concepto de educar a los menores desde pequeños. Para los más nobles, la educación se dividía en pensar o en decir y hacer, inseparable una cosa de la otra. Y para las clases más desfavorecidas, la educación se centraba en actividades manuales y campesinas. Continuando ahora con la educación medieval, los principales lugares de estudio fueron las escuelas monacales, situadas en los monasterios, y en ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Normalmente constaban de dos escuelas, la interior, que era únicamente para los futuros monjes, y la exterior, que preparaba a los futuros sacerdotes. Y por otro lado, las escuelas palatinas, que también eran dirigidas por eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdotes. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y la corte real, según el protocolo de la corte. Esto consistía en aprender a leer, escribir, luchar y a montar a caballo, pero su educación empezaba por aprender a comportarse como miembros de la casa real. Por otro lado, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas. Estas eran supervisadas por una directora de buena educación. Su cometido era convertirse en valiosos caballeros. Cuando los hijos de la aristocracia cumplían 7 años, se contrataba a un tutor para seguir con la educación del niño en casa, o bien se enviaba a este a casa de otro noble superior para que el aprendizaje del niño tuviera más nivel. En esta época nació el estudio del trivium y el quadrivium, que integraban materias enseñadas por medios de la escolástica, es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía, para intentar lograr un acuerdo entre fe y razón. Tomás de Aquino fue el máximo representante de la teología dominica y de la escolástica en general, pero además de Tomás de Aquino hubo otros personajes ilustres que contribuyeron a la mejora de la educación en esta época. Por ejemplo, Carlomagno, quien se preocupó por las carencias de la educación de entonces y comenzó a hacer mejoras en ella. Él fundó una escuela palatina abierta para todos los niños nobles y obligó a la iglesia a acoger en sus escuelas a cualquier varón capaz de aprender. Sin embargo, las mujeres no estaban incluidas en este tipo de educación. Por último, un acontecimiento muy importante de la Edad Media fue cómo las escuelas catedralicias fueron logrando el nacimiento de las universidades. Pasando ahora a cómo se desarrolló posteriormente la educación en la Edad Moderna, podemos destacar que en la etapa infantil el aporte de los padres era esencial. Estos tenían que respetar las etapas progresivas del niño, ya que en el siglo XVI se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. Hasta ahora era la Iglesia la que monopolizaba la enseñanza, pero ahora esta institución va perdiendo influencia a favor del humanismo. Los estudios ahora se centrarán en el hombre, serán más reflexivos y prácticos con la intención de formar al estudiante como un individuo libre.
La enseñanza comienza a ser más abierta y no solo reservada para los ricos. Las materias aprendidas eran las letras, es decir, el griego y el latín, las artes, las ciencias, la dialéctica y la retórica. Se intentaba que el alumno acumulara la mayor cantidad de conocimientos posible, memorizándolo todo. Se enseñaban los clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles, y la religión se siguió estudiando, pero ahora desde un punto de vista menos dogmático. El quadrivium varía poco. Básicamente todas las matemáticas, aritmética y geometría se fueron incluyendo con la geografía, la cosmografía, la astronomía y la música. También se estudia la ciencia que habla sobre el conocimiento de los metales, de las plantas, la naturaleza ambiental y animal y de la composición de la naturaleza humana. La educación en la edad moderna de la mujer va evolucionando positivamente y ya no se les acusa de herejes o brujas como en la era medieval, pero su formación intelectual casi siempre es autodidáctica, ya que había centros educativos en los que las niñas podían educarse y aunque desde el siglo XVI las jóvenes podían ir a las escuelas de primeras letras con niños, en la práctica esto apenas era aceptado. A finales del siglo XVII se deja la educación mixta y se vuelven a establecer diferentes colegios para unas y otros debido a los supuestos peligros morales y espirituales de la educación mixta. Donde esto se llevó a cabo, las niñas se quedaron sin ir al colegio porque casi todos los pueblos eran incapaces de mantener 2 centros de enseñanza. Afortunadamente, en 1768, cuando Carlos III mandó a crear casas de enseñanza para niñas, se les regresó este derecho. En esos tiempos, las aulas estaban muy mal preparadas para dedicarse al estudio, no estaban lo bastante acondicionadas y eran muy frías, muy diferente a la expectativa actual. Los utensilios esenciales eran los abecedarios, los silabarios y las cartillas. En un nivel más alto se utilizaban manuales y libros de todo tipo, siendo los cantones los más famosos. Estos se basaban en la repetición y más tarde en la progresión de las dificultades. Aunque el sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela, lo que varió muy poco fue el uso de la violencia en las escuelas. Estos castigos llegaron a tal punto en que algunos países se tomaron medidas para intentar detener estos abusos, pero no se logró gran cosa en esa época. Posteriormente, surgieron las escuelas de los oficios. En ellas aprendían los adolescentes un trabajo en concreto. Esto se hacía tanto en escuelas como en talleres. Por otro lado, la enseñanza secundaria se aprendía en las escuelas de gramática. Aquí se daban muchas asignaturas, siendo el latín el más importante. Las escuelas de la Compañía de Jesús tuvieron un tal auge que llegaron a ser de uso exclusivo para la nobleza. Frente a estas surgen las academias, escuelas para rebajar las deficiencias educativas. Y en el siglo XVII, estas academias se ponen de moda, siendo finalmente homologadas por el Estado. De la enseñanza universitaria quedan fuera las mujeres y personas consideradas inferiores socialmente. Eran muy conservadoras respecto a las nuevas ideas, lo que frenó múltiples avances científicos pese a los avances del dicho siglo de las luces. Así permaneció, hasta que la Iglesia fue perdiendo el control de las universidades. Pues bien, hablemos ahora sobre cómo fue la educación en el siglo XX y cómo se está desarrollando en el siglo XXI, es decir, durante la edad contemporánea. Durante el siglo XX, primeramente, se organiza la educación con criterio social económico desde la preescolaridad hasta el nivel superior. Se promueve la igualdad de oportunidades en educación, a diferencia de las épocas pasadas. Se aprecia más ampliamente la objetividad de la enseñanza, el docente es ilustrado a los efectos de su perfeccionamiento cultural y educativo, se valora la personalidad del educando y la guía oportunamente para su desarrollo total, y se estudia y profundiza la influencia del contexto escolar sobre la educación, es decir, dejamos atrás la memorización y repetición y se crea la escuela nueva. Actualmente, en el siglo XXI, la educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano. Busca intervenir en las dimensiones cognitivas, o sea, los conocimientos, los axiológicos, que se referiría a los valores, y las habilidades motoras y las destrezas, para mejorar su calidad de vida. Exige el desarrollo de capacidades como el pensamiento sistemático, el trabajo en equipo, la abstracción y aprender a experimentar. Además, prepara al joven para tener la facilidad de encontrar salidas pertinentes y adecuadas, tener capacidades físicas e intelectuales y técnicas de estudio. Esta época histórica además nos regaló exponentes memorables y muy importantes para el estudio pedagógico, tales como John Dewey,
María Montessori, Ovid de Crowley, Anton Makarenko, Jean Piaget, Lev Semyonovich Vygotsky, Friedrich Skinner, Celestine Freinet, Heinrich Pestalozzi, Friedrich Frobel, entre otros. Y aunque atravesamos por distintos modelos económicos a través de estos lapsos históricos estrechamente relacionados con la educación, actualmente el neoliberalismo ha protagonizado un papel importante en la educación del siglo XXI y debería asegurar la mejor calidad de enseñanza mediante la competencia de diversas instituciones docentes estatales y privadas. Entre tanto, las reformas educativas argumentan que su motivo primordial es el de una educación para todos, apoyándose de la igualdad y calidad en este mundo globalizado y posmoderno. Ya que hemos repasado las diferentes etapas que ha vivido la educación a lo largo de la historia, acompáñenme a escuchar la opinión de nuestros invitados especiales. Primeramente, nuestra querida docente, psicóloga, investigadora, actriz y directora de teatro argentina, Sandra Alegre, nos dará a conocer qué tan semejantes somos a nuestros vecinos del sur y su punto de vista sobre la relación con la psicología y el arte, o más específicamente las artes escénicas, como herramientas para enfrentarnos a los nuevos desafíos educativos. Después, nos acompañará a la mesa de debates uno de los 50 mejores maestros del mundo, casi ganador del Global Teacher Prize 2014, César Bona, un maestro de español a nivel primaria consciente de lo importante que es la creatividad para erradicar los errores actuales en la educación mundial y del hecho tan importante que es escuchar y dejar hablar y actuar a los niños, dándoles una oportunidad de cambiar el mundo por sí mismos, por supuesto exponiéndonos su postura sobre su natal España. Y finalmente, pero no por ello menos importante, desde una perspectiva México-japonesa, tendremos el placer de escuchar la opinión del mismísimo hombre de negocios, fundador de Yakult y del Liceo Mexicano-Japonés, Carlos Kasuga Osaka, quien a pesar de su edad nos dará el honor de convivir con nosotros durante su ponencia, complementando las palabras de sus compañeros invitados, pero pese a, como tal, no dedicarse a la docencia, educación o pedagogía como los anteriores, tiene una percepción muy realista de lo que podría ser el México educado si siguiéramos tan solo algunos pasos basados en valores y virtudes como los implementados en sus padres y familiares de Japón. Carlos nos interpreta la mejoría de nuestro país en la valoración atesorada de tener buenos hábitos como ciudadanos útiles socialmente y de tener una educación axiológica constante y eficaz, con lo cual concluiremos nuestras mesas de debates y me dispondré a exponer algunas reflexiones finales. Los teatreros decimos, la obra la completamos entre todos, con lo que cada uno siente, con lo que pensó, con lo que le disparó, con cómo sigue contando la historia. Por eso me gusta pensar en la educación como un clásico. ¿Vieron los clásicos? Romeo y Julieta, Casa de Muñecas, ¿sí? Millones de clásicos, Hamlet, todos los que podamos conocer. Uno dice, ¿por qué esas historias que tienen tantos años, que tienen siglos, por qué siguen viviendo? ¿Por qué siguen vivas? En principio porque cuentan algo importante, que vale la pena seguir contando, ¿sí? Hablan sobre el amor, hablan sobre el dolor, hablan sobre la experiencia humana, hablan sobre la solidaridad, sobre los vínculos, sobre cómo hacemos entre unos y otros para cuidarnos, para crecer. Hablan de lo que realmente le importa a la humanidad, hablan del destino de la humanidad, que me gusta pensar no como profecía, sino como algo que podemos nosotros también intervenir y jugar allí. Y fundamentalmente, ¿por qué no se repiten siempre igual? ¿Por qué nos seguimos emocionando? Porque se recrean, porque toman nuevos lenguajes, nuevas formas, porque cambian, porque se animan a transformarse justamente para conservar su esencia. Parece una contradicción, pero no lo es. Justamente cuando uno logra, y esto nos pasa en muchas aulas, como le pasó a este profesor de DocSud, que logró transformar con sus mecanos una realidad educativa. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo con pasión, lo hizo con sentimiento, lo hizo con criterios claros, lo hizo animándose a retar a los alumnos que tenía que retar, pero fundamentalmente lo hizo poniendo una obra en acto, dejando que todos pusieran allí algo de su autoría, algo que valga la pena contar. Después de eso, todos tenían una historia que contar. Y si tenemos una historia que contar en la que hemos participado, y eso todos lo podemos hacer, no hay quien sí y quien no. Ahí es donde la educación cobra vida. Yo lo que quisiera es
invitarlos a que se animen en cada uno de los pedacitos en los que ustedes son protagonistas, a no dejar que nos derrote el derrotismo, porque en educación se puede y se puede mucho, y ¿saben qué? Es inevitable que va a haber logros y que va a haber crecimiento. Todos en algún momento, a todos en algún momento, nos han juzgado cuando éramos jóvenes. Levante la mano el que no, alguna vez su papá o su abuelo le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Vos así no tenés futuro, así no son las cosas. Y sin embargo, acá estamos creando y recreando la realidad de todos los días. La educación no es ni más ni menos que eso. Motor de sentimiento, motor de pensamiento y transformación. ¿Para qué? Para que todos podamos ser lo que somos, seres hablantes con igualdad de palabra. Muchísimas gracias. Yo fui aprendiendo poco a poco y también descubrí lo obvio, las cosas que están ahí, pero que no nos damos cuenta. Descubrí que un niño es creatividad absoluta. Descubrí que un niño es curiosidad infinita. Descubrí que tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar las programaciones a un lado y ponernos a escuchar. Y también descubrí que estamos hechos de emociones. Y si estamos hechos de emociones, tenemos que saber encontrar las emociones de los niños. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque, al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo al que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Cuando Japón está durante 4 meses bajo la nieve, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plato. Nuestro México nos los da todos los días, jóvenes. Es por ello que debemos siempre vivir agradecidos a esta nación y a trabajar por México y esforzarnos por el bien de nuestro México. Y por último quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua, tratando de apagar este incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a achicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua tratando de apagar este incendio. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón. Felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. A este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, sean como este gorrioncito y que todos los días, dejen caer 1 o 2 gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Muchas gracias.
Nuestras mesas de debate y esta última sesión de estudio han llegado a su fin, pero no sin antes recordarles que tanto ustedes como yo somos parte de la historia, la cual vamos construyendo y evolucionando, al igual que como lo hace la educación. No dejemos a un lado la importancia que tiene el comprender, así como lo es el hecho educativo, nuestros propios hechos históricos, pues es gracias a lo que nosotros hagamos que podamos cambiar en el presente lo que deparará a la educación del futuro. Muchas gracias por su enriquecedora compañía y por aventurarse con nosotros a un encuentro más a favor del mejoramiento del sistema educativo.